Hace solo unos días, Warren Buffett celebraba su junta general de partícipes de su empresa Berkshire Hathaway en su ciudad natal de Omaha y nos hablaba de la empresa que tiene en cartera que más le gusta, su mejor compañía. ¿Quieres saber cuál es? Venga, vamos a verlo. Bueno, como decía, Warren Buffett en su conferencia anual para inversores de Berkshire Hathaway habló de la empresa que más le gustaba y que mejor tenía en cartera, ante una pregunta de uno de los partícipes que decía que si tanta concentración en una sola compañía podía ser malo. Bueno, pues esta compañía es Apple, y estas eran las palabras que decía Warren Buffett. Apple is not 35% of Berkshire's portfolio. Berkshire's portfolio includes the railroad, the energy business, Garanimals. A criteria for Apple is different than the other businesses we own. It just happens to be a better business than any we own. And Apple is a better business. Our railroad is a very good business, but it's not remotely as good as Apple's business. Apple, has a position with consumers where they're paying, maybe they pay $1,500 or whatever it may be for a phone. And these same people pay $35,000 for having a second car. And if they had to give up a second car or give up their iPhone, they'd give up their second car. I mean, it's an extraordinary. Bueno, ya hemos visto las palabras de Buffett sobre Apple, ¿no? Apple es un negocio diferente, el mejor negocio que tienen, y tiene una posición con el consumidor muy especial, ¿no? Una persona que pueda tener un auto de segunda mano por $35.000 y un teléfono Apple por 1.500, si tuviera que prescindir de alguno de los dos, como dice Buffett, probablemente lo haría del coche. Y yo creo que todos los que tenemos dispositivos de Apple percibimos ese valor añadido, ese estatus, esa fluidez dentro del ecosistema, esa integración entre todos los dispositivos, que yo creo que la competencia no tiene y es muy complicado que llegue a alcanzarla. Lo que vemos aquí es el portfolio de Berkshire Hathaway, la empresa de Buffett. Bueno, Apple representa a día de hoy casi el 40% de las empresas cotizadas que Buffett tiene en cartera. Bank of America, que es la segunda posición, es solo el 11,19%. Es decir, la apuesta de Buffett por Apple es muy decidida, porque es un gran negocio, ¿no? Como dice él, para él, desde luego, el mejor que tienen. Por situaros, la facturación de Apple en los últimos 12 meses fue de 385.000 millones de dólares. 385 billions de dólares, ¿no? Una cifra que cuesta dimensionar, ¿no? Pero es más de lo que ha facturado Alphabet, Google, por ejemplo, Microsoft, ¿no? En el mismo periodo, la propia Berkshire Hathaway, JP Morgan o AT&T, o Meta incluso, ¿no? Estamos hablando de una compañía que tiene una primera línea dentro de la cuenta de resultados que es extraordinaria, que son las ventas. Al final, una compañía, si no vende, si no tiene un negocio fantástico, va a ser muy difícil que sea un negocio, ¿no? Al final hará aguas porque no se sostiene. Si la primera línea no funciona, que son las ventas, todo lo demás puede empezar a flaquear. Y Apple, en este sentido, tiene un negocio fabuloso. Y como no podía ser de otra manera, se ve reflejado también en el precio de cotización de sus acciones. Lo que estamos viendo aquí es la cotización de Apple desde 1980 hasta el 2023. Cierto es que tiene una primera década, la década de los 90, donde no hay una generación de valor muy extraordinaria para el accionista. Un inversor de Apple en 1990 pues pasa la década y no ha ganado nada, se ha quedado como ha estado. Es decir, la empresa, eso refleja que la empresa no terminaba de ser un gran negocio durante aquellos años. Pero llega la crisis del .com, Apple saca el iPod, que fue una revolución, luego saca el iPhone, que fue otra revolución, las ventas empiezan a multiplicarse y mirad lo que ha subido la cotización de la compañía desde aquel entonces. Buffett, si no recuerdo mal, compra acciones de Apple 2015-2016, eso sería aproximadamente por aquí. Bueno, desde entonces la revalorización ha sido de un 500-600% aproximadamente, bueno, una auténtica barbaridad. Veis la tendencia alcista tan buena, tan marcada que tiene la compañía. Y eso es fiel reflejo del pedazo de negocio que estamos analizando, ¿no? Apple además está muy marcada sin duda por el iPhone, es su producto estrella.
Cierto es que vende también otros dispositivos, los Mac, vende servicios, que de hecho la pata de los servicios es cada vez más importante, todo lo que es iCloud, Apple TV, el servicio de gimnasia, ¿no? Que va ahora también con el Apple Watch y tal. Todo eso cada vez más importante y además Apple está haciendo una apuesta por ese segmento de negocio. Como veremos luego, es un modelo de negocio mucho más interesante que el vender productos, el vender hardware. Pero bueno, luego lo comentamos. En cualquier caso, el iPhone sigue siendo la estrella. Y además, marca muy bien el ritmo de las ventas que tiene Apple a lo largo del año. El ejercicio fiscal, Apple lo cierra en septiembre, ¿vale? Que es cuando cierra el año. Y normalmente presenta los dispositivos de iPhone en esa fecha, en septiembre aproximadamente. Por lo tanto, es normal que los consumidores, los clientes, esperen a la presentación para ver el nuevo dispositivo y luego empiecen a comprar los dispositivos. Eso coincide con el primer trimestre del año y el segundo trimestre del año del siguiente ejercicio. Es decir, el primer semestre. Y por lo tanto, aquí en este gráfico estamos viendo muy bien que la primera columna, que representa el primer semestre del 2023, las ventas crecen con respecto al segundo semestre del 2022. Fijaros que decrecen un poco con respecto al primer semestre del 2022. Esto es la primera vez que pasa. Aquí fueron mayores, aquí fueron mayores, aquí fueron mayores, muy similares. Bueno, aquí he dicho la primera vez, no, aquí también sucedió. El caso es que aquí lo justifica la compañía y tiene sentido, que es por el efecto divisa. Al final, el dólar está apreciado con respecto a otras monedas y eso hace que si se vende un iPhone en Europa o en Asia, India, donde sea, en moneda local, a cambio en dólares, provoca que las ventas en dólares sean menores. Eso es un impacto negativo. De hecho, las ventas en este trimestre con respecto al trimestre anterior han descendido un 3%, pero Apple estima que el impacto negativo de la divisa han sido 5 puntos. Es decir, si no hubiese habido efecto divisa, realmente las ventas han aumentado 2 puntos, ¿vale? Eso a futuro puede ser interesante, porque si el panorama de los bancos centrales cambia, la Fed empieza a bajar tipos, empieza a través de una política de expansión del balance de los bancos centrales, eso puede hacer, y lo hace de manera más acelerada que en otras economías del mundo, puede hacer que el dólar se devalúe con respecto a otras monedas y ya el efecto negativo de la divisa podría tener un efecto positivo y aumentar aún más las ventas simplemente por el cambio, ¿no? Pero el crecimiento de las ventas o del negocio de Apple no ha sido siempre igual. Es cierto que en el pasado, aquí lo vemos, este gráfico lo que muestra es desde el año 2002 a la fecha presente el crecimiento de ventas, beneficio operativo y beneficio neto, ¿vale? La columna más grande son las ventas, esta azulita más clara son el beneficio operativo y luego el beneficio neto. Bueno, del año 2000 al 2022 el crecimiento promedio anual de las ventas de Apple fue del 23,5%, del beneficio operativo del 55,7% y del beneficio neto del 44,3%. Esto es una locura. Pensad que la economía en global y en términos promedio pues crece a un 3%. Una compañía que es capaz de crecer al 20 y pico % y luego en beneficio operativo y neto al 40 y pico es una auténtica locura. Pero claro, todo esto no es sostenible. Es lógico que crezca mucho en la década de los 2000, porque aquí es cuando vino la revolución con el iPod, el iPhone, etcétera, pero ya empieza a ser una empresa más madura. Y yo creo que esta es una de las grandes claves de Apple, que estamos ante una empresa madura. Madura como podría ser una Coca-Cola, por ejemplo. ¿Qué pasa con las empresas maduras? Que son grandes empresas, grandes generadoras de ventas y de dinero, pero ya no crecen a unas tasas extraordinarias, ya no crecen a doble dígito. Es muy difícil que Coca-Cola de pronto saque un nuevo refresco revolucionario, que abra un nuevo segmento de negocio y las ventas se vayan de nuevo a un 10, 15, 20%. No, Coca-Cola va a seguir vendiendo un montón de refrescos, pero es muy difícil que pegue de repente una sorpresa positiva y haga que la empresa crezca a doble dígito. Apple le pasa un poco lo mismo. Tiene mucho crecimiento por Asia, están muy contentos con las ventas que han tenido en India, por ejemplo. Son, desde luego, geografías con una base de clientes brutal, pero igual ya no, con los productos actuales estamos ya en un mercado más maduro, cada vez con más competencia, y lo lógico es que los crecimientos pues estén pues en estas tasas, 6, 7, 8%, en beneficio operativo hablamos de un 7,7%, beneficio neto 9,3%, que está muy bien, sigue siendo por encima del promedio de la economía, pero no es lo que era.
Por eso hay muchos analistas e inversores que de alguna manera reclaman o critican que Apple, con gran parte del dinero que tiene, que luego lo vamos a ver que Apple tiene una cantidad de efectivo y de dinero brutal allí ocioso que podría hacer otra cosa, bueno, podría destinarlo a innovar o a comprarlo a alguna otra compañía en algún otro mercado. ¿Para qué? Para que las ventas vuelvan por lo menos al doble dígito. Si la empresa vuelve a crecer, el accionista al final obviamente se verá beneficiado porque la empresa crecerá. Y en esa está. O sea, yo creo que cuando hagamos luego 4 cuentas de servilleta, sería bueno valorar a Apple como si fuese a mantener estos crecimientos moderados, ¿vale? Bueno, volveremos a esto un poquito más adelante. En cualquier caso, destacar que, como decía, el producto estrella de la compañía es el iPhone. Representaron en 2016 más del 60% de las ventas. Pero fijaros la tendencia, a día de hoy ya son menos del 50%. Y el servicio, el segmento de servicios cada vez gana más peso dentro del mix. Y tiene sentido que así sea, porque el hardware es más fácil de copiar. Samsung, cualquier otra compañía, te pone mejor procesador, te pone mejores elementos y te hace mejor cámara. Es verdad que la ventaja competitiva de Apple está más en el ecosistema. Pero todo lo que es venta de hardware es más fácil de copiar, tiene unos gastos directos mucho más altos, por lo tanto los márgenes son más pequeños, y los servicios, y luego tiene además unos ingresos menos recurrentes, porque tienes que convencer a tus clientes para que cada cierto tiempo cambien de teléfono o cambien de ordenador, etcétera, etcétera. En cambio, los servicios tienen unos costes mucho más bajos, por lo tanto los márgenes son mucho más amplios, y luego tienen una recurrencia de ingresos. Si tú consigues que la tasa de abandono sea pequeña, tú vas a tener clientes que todos los meses te están pagando una cuota. Eso es fantástico, fantástico para generar dinero, para tener certidumbre sobre el negocio, para poder proyectar inversiones a futuro, etcétera, etcétera. Por lo tanto, se ve la apuesta que tiene Apple cada vez más por el segmento de servicios. Y eso se ve muy bien en las cuentas trimestrales. Esto se ha presentado hace poquitos días. Son las cuentas del segundo trimestre del 2023. ¿Y qué es lo que vemos aquí? Vemos ventas dividido por productos y servicios, coste de las ventas, que es lo que hablamos, dividido también en productos y servicios. Luego tenemos gastos de estructura, gastos, operating income, que sería el EBIT, beneficio operativo, el beneficio del negocio. Otros gastos de intereses, que en este caso Apple lo tiene ingresos porque tiene, como vamos a ver, mucha inversión financiera que a los tipos de interés actuales pues le dan un buen rendimiento. Taxes y beneficio neto. Aquí vemos los datos del segundo trimestre del 2023 comparado con el segundo trimestre del 2022 para poder comparar. Bueno, ¿qué es lo que vemos? Que las ventas en general han caído de 97 a 94. 97.000 a 94.000 millones. Pero lo que cae realmente es el segmento de productos, de 77 a 73. Los servicios han aumentado, que es una de las cosas que destaca la compañía, que los servicios están de hecho en su récord de facturación. Esta caída de los productos, de todas maneras, Apple dice que es por el efecto divisa. Han caído un 3% aproximadamente, pero si no hubiese habido ese efecto divisa, habrían aumentado en un 2%. Y en cuanto al margen, lo que comentábamos, en productos, para facturar 73.000 millones, 74, tienen que gastar casi 47. Esto es un margen aproximadamente del 35%, más o menos. En cambio, en servicios, facturan 20.000 y solo gastan para facturar esos 20.000, 6.000. Esto es un margen del 70%. Es de sentido común. Si tú facturas 100, para facturar esos 100, ¿qué prefieres? ¿Gastar 70 o gastar 30? Pues prefiero gastar 30 y tener todo este margen de beneficio. Margen de beneficio que luego tendrán que pagar la estructura de gastos generales, de investigación y desarrollo, etcétera, y les quedará un beneficio operativo. Pero es que el beneficio operativo sigue siendo fabuloso, sigue siendo enorme. Apple tiene un negocio fantástico, fantástico. Pero casi lo más interesante, por lo menos para explicar al que no conozca la compañía, es el balance y sobre todo su posición de caja, de efectivo, del dinero que tiene. Lo que vemos aquí es lo que decía es el balance de situación. Esto sería esta parte, los activos de la compañía, los activos, lo que tiene la compañía, y la parte de abajo sería el pasivo y el equity, es decir, la financiación
cómo se financia la compañía, ¿no? Y cómo financia estos activos. Bueno, ¿qué tiene Apple? Bueno, llama la atención la posición de tesorería tan enorme que tiene. En caja y equivalentes tiene 24.000 millones. Una pasada. Pero es que luego en inversiones financieras, bonos del Estado, letras del Tesoro, bonos corporativos, etcétera, tiene a corto plazo 31.000 y a largo plazo 110.000. Si lo sumamos todo, esto sale unos 160.000 millones de dólares en dinero. Cierto es que estas que están a largo plazo, por los tipos de interés, podrían tener un valor a mercado un poco inferior a lo que tienen aquí, pero en cualquier caso, bueno, eso le podría suponer a Apple un problema si necesitase dinero ya, pero tiene tanto colchón de tesorería y además cada trimestre genera tanto dinero que es que esto no lo necesita. Bueno, la crítica es que como tiene tanta capacidad de generar dinero y tiene tanto dinero en el balance, que por qué no lo utiliza pues para eso, innovar, desarrollar un nuevo producto, comprar un negocio y hacer que las ventas de nuevo puedan crecer a doble tasa. Claro, como estamos hablando de un negocio ya maduro, de crecimiento moderado, Apple lo que ha decidido es, sobre todo, remunerar al accionista. ¿Vale? ¿Cómo lo hace? Al accionista lo puede hacer de dos maneras, vía dividendos y vía recompra de acciones. Apple a dividendos está destinando más o menos 15.000 millones todos los años. Y de recompra de acciones está destinando unos 80, 90 mil millones todos los años. Los dividendos sí que los cobramos directamente como inversores. Nosotros compramos acciones de Apple y cada cierto tiempo nos llega un dinerito que son los dividendos que la compañía nos paga. Pero la recompra de acciones es una retribución indirecta porque realmente no te paga. Lo que hace la compañía es recomprar acciones de la propia compañía en el mercado abierto y así lo que hace es que cada vez haya menos acciones en circulación y nosotros como accionistas cada vez tendremos un trozo de tarta mayor. Estamos teniendo más porción de riqueza de lo que es el negocio. Bueno, Apple ha apostado por las recompras de una manera muy muy importante. Es una manera también de escapar a la carga fiscal que tiene el reparto de dividendos. Bueno, no me quiero entretener más. Claro, nosotros como inversores, al final sería, bueno, me interesa comprar Apple, ¿qué puedo yo recibir a cambio si compro acciones de Apple? Bueno, el primer cálculo intuitivo que podríamos hacer es en base a los dividendos que paga. Si la compañía cuesta, lo que yo tengo que pagar son 2,8 trillones de dólares, estoy hablando del monto de la compañía, se podría hacer el cálculo por acción, ¿no? Pero me gusta hacer los números más del global, ¿no? Del bruto de lo que cuesta la compañía. Si este es el precio de Apple en el mercado y me está pagando 15 billones en forma de dividendos y 90 billones en recompras, esto es aproximadamente una yield para el accionista, un rendimiento para el accionista de un 3,5, 3,75%. Es decir, si yo compro acciones de Apple hoy, voy a recibir directa o indirectamente, ¿vale? Directa o indirectamente, un 3,5% de rentabilidad, lo cual no está nada mal. Estamos hablando que la rentabilidad por dividendo promedio del S&P 500, que son las 500 empresas de mayor capitalización de los Estados Unidos, está en torno al 2%. Por lo tanto, estamos por encima. Pero claro, el dividendo es una fuente de riqueza para el accionista, pero la otra es por revalorización del precio de las acciones. Bueno, realmente no sabemos qué va a pasar con las dos cosas, porque Apple podría suspender el dividendo y suspender la recompra de acciones. Pero bueno, vamos a suponer que es bastante previsible que siga manteniendo esta política. La otra incertidumbre es cuánto pueden subir o bajar el precio de las acciones. Si pensamos que Apple puede seguir creciendo en el futuro a ese 7% de medio en ventas, beneficio operativo, etcétera, y beneficio neto, 7%, que ya digo es un crecimiento moderado, pero yo creo que es razonable con el gran negocio que tiene, podríamos hacer una cuenta muy sencilla. Si hoy Apple tiene unos beneficios de 94.000 millones, a este crecimiento el beneficio dentro de 5 años podría ser de 130. Claro, ahora otra variable que tendríamos que ver es cuánto estaría dispuesto el mercado a pagar por ese beneficio.
Históricamente Apple ha tenido un múltiplo de beneficio neto, pues en torno al 25, 28, ha podido llegar a 30 alguna vez. En cualquier caso, parece razonable que en estos crecimientos esté por encima del 20, esté en torno al 20 y pico. Bueno, si suponemos que pueden estar pagando 25 veces estos beneficios, esto quiere decir que el precio de Apple, el market cap de Apple dentro de 5 años, podría ser de 3,3 trillones de dólares. Si a día de hoy cuesta 2,8, esto implica un crecimiento potencial del 17%, que anualizado hablamos de un 3,5%. Si sumamos lo que podemos obtener vía dividendos recompras más la posible revalorización de la acción, pues igual estamos hablando de un rendimiento para el accionista de aquí a 5 años de un 6, un 7%. ¿Merece la pena? Bueno, a ver, con ese escenario moderado, pues igual no tanto, porque hoy día un bono del Estado norteamericano te da un 5 sin tener que asumir ningún tipo de riesgo. ¿Qué sentido? Esto es una reflexión, cada uno tendrá su respuesta, ¿no? ¿Qué sentido tiene asumir más riesgo, el riesgo de una compañía que puede quebrar, que puede ser que pierda cuota de mercado, que el iPhone le vaya mal, bueno, cualquier historia? Asumir un riesgo compañía por un punto o 2 o 3 más de rentabilidad, ¿no? Porque siempre tenemos que ver el rendimiento relacionado con el riesgo que estamos asumiendo. Bueno, yo creo que esto es un hándicap para Apple, para la compañía. En cualquier caso, ¿qué pasa? Si Apple innova, Apple desarrolla algún nuevo producto, algún nuevo servicio, el crecimiento en Asia, pensando en India sobre todo, China, África, es muy extraordinario. Lo que es un 7 hoy, igual estamos hablando de un 10%. Esto cambia porque haría que los beneficios fuesen mucho mayores. Si además el múltiplo aumenta en el futuro, cosa que no sería rara porque ahora el múltiplo está contraído, porque estamos en un contexto de tipos de interés altos, reducción de la expansión monetaria, estamos contrayendo la economía, pero si a día de mañana, dentro de unos años, los tipos de interés empiezan a caer, empieza otra vez la expansión monetaria, eso hará que los múltiplos por los que se pagan en bolsa aumenten. No sería nada raro volver a ver a Apple en 30 y pico. Por lo tanto, un crecimiento a un 10% y que se pague 30 veces haría que el valor de la compañía dentro de 5 o 6 años sea muchísimo mayor y por lo tanto el rendimiento mayor de ese 7-8 nos iríamos más al doble dígito, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es una pedazo de compañía, no porque lo diga yo, porque lo dice además Warren Buffett, probablemente el mejor inversor de todos los tiempos, pero es que además los números lo dicen así, tienen unos productos y unos servicios fantásticos, todos los que somos usuarios yo creo que lo notamos, se refleja además en las ventas. No hemos hablado de la rentabilidad por el capital empleado, lo que es el rendimiento de la compañía, pero es extraordinario, es una locura. Tiene además un balance muy saneado con una posición de tesorería brutal y luego yo creo que tiene posibilidad de sorpresas positivas en el negocio. Las gafas de realidad aumentada, el coche que parece que siguen por ahí desarrollándolo y si en unos años eso se consigue materializar, las ventas podrían experimentar una buena subida y eso al final es riqueza para el accionista, ya no solo vía dividendo recompra, sino también revalorización del precio de la acción. Bueno, aquí lo dejamos, no sé si seréis inversores de Apple, yo sí, así que bueno, espero que os haya interesado y nos vemos en el próximo vídeo.